Hablar de la muerte es obviamente uno de los temas que mucho más trabajo cuesta, precisamente porque queremos evitarlo. El ser humano quiere evitar esta plática, quiere evitar tocar el tema, tener que hablar de la muerte, como si por el simple hecho de hacerlo no fuera a suceder. La muerte sucede, la muerte pasa y es algo que es lo único que tenemos garantizado desde que nacemos. Lo cierto es que, aun siendo contundente el hecho, no queremos ni pensarlo, ni mucho menos hablarlo en voz alta. Lo que siempre decimos en una plática es, no hables de la muerte, la vas a traer, no me vaya a suceder. Lo común es que le pase al de frente, a mí no. Claro que no, al menos no está en mis planes. Esa es una de las frases que siempre he escuchado en algunas pláticas en familia y con amigos. Lo mejor es abordar el tema de la muerte lo más natural para que los pequeños estén preparados. El tema de la muerte es completamente inevitable. Tenemos que hablar de ella. Lo he dicho en la consejería y lo he dicho en algunas pláticas en línea. Tenemos que aprender a humanizar un poco más a la muerte, ¿ok? Adentrándonos más en la plática de la noche de hoy de viernes de tanatología, ¿cómo podemos hablar de la muerte con los niños? Seguramente a la mayoría de los padres nos gustaría proteger, obviamente, a nuestros hijos del hecho de que todas las vidas llegan a su fin, sobre todo porque queremos evitarle el dolor y el sufrimiento que esto genera por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, pocos adultos plantean el tema a los niños antes de que ocurra, y cuando esto se presenta, tendemos a sentirnos incómodos, sentimos que no tenemos recursos para poder hablar de la muerte con ellos y cambiamos el tema lo más rápido posible. Cuando uno de los temas más recurrentes en la consejería tanatológica es cómo tratar el duelo y cómo hablar del duelo y la pérdida con los niños. Tratar la muerte se convierte en algo especialmente delicado cuando hay que hacerlo con los niños. El miedo a no saber explicarlo y al no poder resolver todas sus dudas, o incluso hacerles daño, es algo por lo que pasan muchos padres de familia al no querer tocar este tema. El no saber cómo explicarle a su hijo de 4 años que su querido abuelo está muriendo en el hospital es uno de los temas. El perro de la familia se ha escapado y acaba de ser atropellado y ha muerto. Y dudamos si tenemos que contárselo a nuestros hijos. No encontramos palabras para responder a nuestros hijos, sobre todo cuando nos preguntan, mamá, ¿tú vas a morir? Esa es una de las preguntas a las cuales más le tememos y tenemos que estar preparados. Estas son algunas de las consultas más recurrentes. A las familias les inquieta el tema de la muerte, a todos en general, y no saber cómo responder a esas preguntas que nos hacen los pequeños, o no saber comunicar el fallecimiento de un ser querido sin que esto les genere un dolor añadido. Es difícil separar la muerte de los sentimientos que conlleva y complejo hablar de ella a un niño si antes, como adultos, no lo hemos aceptado y no lo hemos tratado. Generalmente la muerte es un tema que no suele estar presente hasta que no haya un suceso cercano o el niño, por su propio desarrollo o interés o curiosidad, pregunta por ella. Por eso es muy importante estar preparados, porque cuando un niño pregunta es porque necesita respuestas y está dispuesto a escucharlas y entenderlas siempre que las adaptemos a su nivel cognitivo. La muerte forma parte de la vida, es un hecho, eso no lo podemos negar ni lo podemos evitar. Entender la muerte es poder aceptar que es una etapa final, que es un ciclo más de la vida que se cierra. Y al margen de las propias creencias,
debe explicarse como un hecho irreversible y universal. A todos nos pasa, todos nos vamos a morir. Cuando un niño pregunta, mamá, ¿te vas a morir? Primero tenemos que calmar y responder con naturalidad. A muchos se les puede dificultar estas preguntas. Esta es una de las preguntas a la cual más le tememos. Pero hay que responder con naturalidad, que todos nos vamos a morir, porque forma parte de la vida. Responder las preguntas de un niño que se interesa por la muerte es vital para que no se obsesione con el tema, y la oportunidad para hablar sobre la importancia de la vida. Explicar que vivir es aprender mucho, mucho cada día, y crecer y disfrutar de las cosas preciosas. Pensar en todo lo bonito que hay que vivir, y a lo oscuro de la muerte hay que ponerle el color de la vida. Siempre me habían preguntado sobre el significado del tema de tanatología. Científicamente, pues, tanatología, estudio de la muerte, pero más bien es el estudio de la vida que agrega la muerte. Es el aprender a vivir para aprender a aceptar ese proceso, ese ciclo de vida que se va cerrando. También podemos tratar las principales emociones que acompañan a la muerte, como son el miedo y la tristeza. Podemos explicar que cuando alguien se muere, nos ponemos muy tristes porque lo perdemos para siempre. Y es bueno llorar, es algo que yo siempre sugiero en la consejería tanatológica, no reprimir los sentimientos, llorar y dejar que los niños lloren, que sientan su duelo, que vivan su duelo. Es bueno llorar y recordar todos los momentos hermosos que compartieron con su ser querido que ha fallecido. Recordar y honrar. También es positivo hablar del miedo que todos tenemos a morirnos, porque es un suceso del cual no sabemos qué va a pasar. Por ello debemos ser valientes cuando ocurre y pasarlo bien mientras no ocurra. Responder con sinceridad a las preguntas de los niños sobre la muerte y emplear un tono de voz adecuado es esencial para que puedan tranquilizarse y compartir sus preocupaciones. Cuando ocultamos aquello que nos intranquiliza como adultos, estamos transmitiendo ese temor, transformándolo en algo horrible de lo que no podemos hablar. Para que eso no ocurra, es aconsejable compartir nuestros propios sentimientos y explicar que a mamá o a papá la muerte les parece fea y les pone triste. Ya es una manera de poderla tratar con sosiego. Hay que tratar con mucha delicadeza las emociones y los sentimientos de nuestros hijos al momento de tocar el tema de la muerte. Cuando el tema de la muerte se hace inevitable, al producirse en el entorno del niño, hay que comunicarlo de manera sencilla, sin ocultar nuestros sentimientos. Si mamá está triste porque ha muerto el abuelo, hay que poder comunicar lo que es de la tristeza, no reprimir nuestros sentimientos. Toda muerte abre un proceso de duelo. Todo fallecimiento abre un proceso de duelo en cada uno de la familia, incluyendo a los niños. Y es saludable que ese duelo también se permita hacerlo a los niños. En muchas ocasiones, ocultar la muerte de un ser querido para el niño y no permitirle así poder conllevar las consecuencias perniciosas para su salud emocional, es importante que un niño pueda expresar sus sentimientos y así poderlo acompañar y ofrecerle herramientas para superarlos. De esta manera, crearemos un clima de confianza que evite generar mucha más angustia de la necesaria. El primer paso en todo proceso de duelo es aceptar la realidad de la pérdida, tanto para el niño como para los adultos. Aceptar que estamos en un proceso de duelo, aceptar que nuestro ser querido ha fallecido. Por ello, debemos ser claros y no confundir
explicando que se ha ido de viaje, dejando una puerta abierta a un posible regreso. Porque los niños se van a quedar con esa idea, que se fue de viaje y cuándo va a volver, y por qué no vuelve, me abandonó. Entonces no dejemos esa puerta abierta a un posible regreso, y sobre todo a más dudas generadas para los niños. Todo duelo necesita un proceso de despedida, por ello es necesario respetar los deseos del niño y ofrecerle maneras de proceder en esa despedida. Aunque solemos preservarlos de los funerales y las visitas a los cementerios, es importante saber que son ritos de despedida que ayudan en un proceso de duelo y que si el niño quiere participar en ellos, debemos permitírselo. Y si no quiere, podemos fomentar acciones alternativas, como puede ser un dibujo, una historia dedicada que haga la función de despedida, una carta terapéutica, como le llamamos en la consejería tanatológica. Y también suele ser conveniente tener en cuenta que cada muerte tiene sus propias circunstancias y por ello no hay un tiempo óptimo para el duelo, sino que en cada caso necesitará el suyo propio. Por ejemplo, a un niño que se le ha muerto su mascota y no quiere ir al colegio, debemos permitir que se quede en casa y dedicar ese tiempo a recordarla y poder prepararse para compartir la noticia con sus compañeros de clase. Esto ayudará al niño a procesar sus sentimientos y la realidad que ha vivido al mismo tiempo, que se siente querido y comprendido. Para hablar con nuestros hijos sobre la muerte, es recomendable estos 7 pasos que a continuación les voy a dejar. 1. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados como padres. Reflexionar sobre nuestras propias preguntas o creencias sobre la muerte, para que cuando hablemos con nuestro hijo tengamos claro lo que queremos decir y lo que les queremos transmitir. Eso es muy importante, siempre estar preparados. 2. Ser sinceros. Las mentiras o ciertas metáforas que acostumbramos a manejar con el tema de la muerte hacia los hijos que utilizamos sobre la muerte sea menos aterrador. Pueden causar más malestar que alivio. Si no estamos seguros de una respuesta o estamos preparados para discutir algo, es mejor decir no lo sé que mentirles. Los niños a cierta edad se toman las cosas al pie de la letra, literalmente. Número 3. Ser sensible a la etapa del desarrollo del niño. Dado que a menudo se representa la muerte en la pantalla, los niños pequeños pueden tener dificultad para tomarla en serio. Primero, pueden verla como algo de corta duración o reversible, como si un personaje de algún videojuego vuelve a la vida. Pero a medida que van creciendo, comprenderán que la muerte es grave y compleja, aunque les sea difícil entender que puede afectar a algo querido que es permanentemente. 4. Estar cerca de ellos, acompañarlos en su duelo. Es mejor partir de la base de lo que cada niño sabe o cree acerca de la muerte, sobre todo para ayudarle a comprender. Quizás se esté haciendo una idea equivocada y que sufra por ello. Debemos aprovechar cada ocasión en la vida cotidiana para explorar cómo entiende nuestro hijo la muerte. Hablar de lo que ocurre a alguien, un personaje de la película, algún conocido o alguna noticia en el periódico o televisión, les puede resultar más fácil que hablar de sí mismos. 5. Ser claros. Debemos ser simples y breves en nuestras explicaciones, debido a que la mente de los niños piensan en términos concretos. Puede ser más fácil hablar de la muerte en términos biológicos, como un cambio en una función. Por ejemplo, decir, la araña está muerta, por ello ya no puede caminar. O, cuando alguien muere, deja de respirar.
ver y hablar. Los eufemismos sobre descansar o marcharse pueden ser confusos para los niños. Es mejor usar términos más precisos. Es lo mismo que platicaba hace un rato. El decir que se fue de viaje es lo mismo. Puede ser muy confuso para los niños. 6. Esperar. Después de hablar con nuestro hijo sobre la muerte, pudiera parecer que quedó satisfecho porque regresa a jugar, se regresa a sus juegos. Está bien dejarlo marcharse. Probablemente regrese al rato o vuelva a sacar el tema en unos días, después de haber procesado lo que hemos hablado con ellos. Y ese será un buen momento para comprobar lo que ha entendido y preguntarle si tiene más preguntas. Y 7. Tranquilizar. Cuando se habla de la muerte, es frecuente que los niños pequeños pregunten a los padres: ¿tú también te morirás? Es muy frecuente. Y en el consultorio, en la consejería tanatológica, pasa muy a menudo con los menores de edad que estamos apoyando. Quizás sean demasiado pequeños para comprender que la muerte es permanente, pero lo que realmente les asusta es quedarse solos. Es una buena idea confirmarlo, de cierto modo, preguntándoles en ese momento: ¿te preocupa que no pueda cuidarte? Si es esa su preocupación, podemos tranquilizarlos diciendo: probablemente no muera en mucho tiempo, así que estaré aquí todo el tiempo que me necesites. Un niño mayor podría necesitar más consuelo y se le puede decir: si muriera, hay muchas personas que se ocuparían de ti, que te aman, que te quieren, como los tíos, como los abuelos, los hermanos, en caso de tener hermanos mayores. ¿Sí? Pero es muy importante tocar ese tema con nuestros hijos y estar, como punto número 1, siempre preparados y listos para el momento en que ellos decidan o tengan estas dudas y nos pregunten, poder darles una respuesta y hablarles con la mayor sinceridad posible. Dependiendo de la edad, también se puede estar trabajando con los menores. Según la tanatología, se divide en varias etapas en las edades. La capacidad de un niño para entender la muerte. La manera en que nosotros pudiéramos enfocar este tema varía dependiendo de la edad. Cada niño es único. Y a continuación pues voy a darles algunos ejemplos sobre las edades. Según se marca, hasta los 5 o 6 años de edad, la imagen que tienen los niños del mundo es muy literal. Por lo tanto, deberán explicarles sobre la muerte utilizando un lenguaje muy concreto. Si el ser querido está enfermo o era mayor, por ejemplo, para explicarles que el cuerpo de la persona ya no funcionaba y que los médicos no pudieron arreglarlo. Si alguien muere de repente en un accidente, por ejemplo, pueden explicarles lo que ha ocurrido, que a causa de este triste accidente, el cuerpo de la persona ya no funciona. Pueden explicarle que muerte o morir significa que el cuerpo ya no funciona. Repito, es de acuerdo y dependiendo mucho de las edades. Esto abarca desde de los 5 a los 6. Según la tanatología, dice que a partir de los 6 los niños ya empiezan a tener un poco más de conciencia sobre el tema de muerte o morir. Entonces, pues es que estoy haciendo estas énfasis con las edades. Para los niños de esta edad es difícil entender que todas las personas y todos los seres vivos acaban muriendo, que esto es algo definitivo y que ya no volverán. Por eso, después de que les haya explicado esto, es posible que le pregunten dónde está su ser querido o cuándo va a volver a esa persona. Por muy frustrante que esto resulte, continúe repitiendo con calma que esa persona ha muerto y ya no podrá volver. Evitemos utilizar los eufemismos, como decirle a los niños que los seres queridos se han ido lejos o están durmiendo, incluso que su familia ha perdido a esa persona, debido a que los niños pequeños piensan de manera tan literal estas frases que puede sin querer inducirles un sentido de miedo
de irse a dormir o cuando alguien se vaya lejos. Hay que recordar también que las preguntas de los niños pueden sonar muy profundas de lo que realmente son. Por ejemplo, 5 años. Si un niño de 5 años pregunta, ¿dónde está ahora alguien que ha muerto? Probablemente no está preguntando si existe un más allá, si existe el cielo o el infierno, etc. Por el contrario, los niños pueden quedarse satisfechos si se les dice que alguien que ha muerto está ahora en el cementerio. Este también puede ser un buen momento para que le hable de lo que usted cree sobre el más allá. Si esto forma parte de su sistema de creencias, depende de las creencias religiosas que cada quien profese. Ahora bien, entre los 6 y los 10 años, los niños empiezan a comprender que la muerte es algo definitivo, que es un ciclo que se cierra y que va a pasar. Incluso, aunque no entienden que esto le ocurrirá a todos los seres vivos algún día, un niño de 9 años puede pensar que si se porta bien o si pide un deseo, su abuela no se morirá. A menudo, a esta edad, los niños imaginan la muerte personificándola y piensan en ella como el hombre del saco, o un fantasma o un esqueleto. Pueden entender mejor la muerte si se les da las explicaciones precisas, simples, claras y honestas sobre lo que ha ocurrido. Cuando los niños entran en la adolescencia, empiezan a entender que todos los seres humanos finalmente moriremos, independientemente de su categoría, de su comportamiento, sus deseos o lo que sea que intenten hacer. A medida que evolucione la comprensión de la muerte de sus hijos adolescentes, de manera natural surgirán en ellos preguntas sobre la mortalidad y la vulnerabilidad. Ejemplo, si un amigo de 16 años muere en un accidente de coche, es posible que su hijo adolescente sienta miedo de conducir o incluso de ir en coche durante un rato. La mejor manera de responder a esto es hacer hincapié en lo espantoso y triste que fue el accidente. Y también será un buen momento para recordar a su hijo lo que debe hacer para no correr peligros, como no subir nunca en un coche cuando el conductor haya bebido o sin usar el cinturón de seguridad. Los adolescentes tienden a preguntar sobre el sentido de la muerte a alguien que esté cercano a ellos. Un adolescente que pregunta por qué alguien tiene que morir probablemente no está buscando respuestas literales, sino empezando a explorar la idea del sentido de vida. Los adolescentes también tienden a experimentar cierta culpa, especialmente si muere alguno de sus amigos. Sea lo que sienta su hijo adolescente, lo mejor que puede hacer es alentarlo a que exprese y comparta su dolor. Como lo dije al inicio, no reprimir. Hay que expresar nuestro duelo, hay que abrazar nuestro duelo, sentirlo. No hay que reprimir. Si hay que llorar, hay que llorar. En alguna ocasión en consejería tanatológica me preguntaba un padre de familia, ¿qué hago cuando vea yo a mi hija llorando por el fallecimiento de su papá? ¿Qué le digo para que deje llorar? La respuesta es nada. No le diga nada. Dele su espacio. Está procesando su propio duelo. En caso de que usted quiera brindarle apoyo a su hijo, simplemente acérquese y abrácelo en silencio. Abrácelo como señal de que ahí está usted para apoyarlo, de que ahí está usted para ayudarlo. Y deje que llore. Anímelo a expresar sus sentimientos, anímelo a expresar su tristeza, anímelo a que siga llorando. Después, anímelo a recordar
todos esos eventos, todos esos recuerdos bonitos para empezar a honrar la memoria de nuestro ser querido. Es una triste realidad que la muerte nos va a alcanzar a todos. Por ello, hay que prepararnos para proteger a nuestros hijos de este dolor, hablándoles con sinceridad y con claridad. No podemos hacerlo para siempre. Hablar sobre esto ahora, cuando no sufren por ninguna pérdida significativa, les ayudará a prepararse para cuando ocurra alguna pérdida. Para acabar, comentar que en el mercado de las redes sociales hay muchos recursos como cuentos y películas infantiles que nos acercan al tema de la muerte y que permiten abordar de manera sencilla y directa en cualquier momento. Citando algunos, muy conocido de la empresa Disney, Bambi, el clásico de Bambi, con el cual puede sentir y acompañar la tristeza de su protagonista ante la muerte de su mamá. Otro cuento, el cuento de Ana Lucía Ramírez y Carmen Ramírez, titulado Así es la vida, que a través de sus páginas nos introduce en todo lo que podemos conseguir en la vida y cómo la muerte es una situación más que hay que aprender a aceptar. Una película que siempre he recomendado mucho a los menores de edad, a los niños, para que vean en familia, muy bonita, que nos deja un gran mensaje sobre el duelo y la pérdida de un ser querido. Se llama Un monstruo viene a verme. Lo pueden descargar en las plataformas. Al parecer, si mal no recuerdo, creo que también está en Netflix. Lo pueden descargar ahí. Es una muy buena película en la cual le enseña a los niños el proceso de duelo y cómo irlo superando y verlo desde otra perspectiva, aprendiendo a honrar y agradecer. Como último, igual agradecerles muchísimo que me hayan dado la oportunidad de poder llegar a ustedes hoy en un viernes más de tanatología con un tema muy delicado que nos preocupa muchísimo como padres de familia, y que tenemos que empezar a trabajar en hablar de este tema. Recuerden, hay que empezar a humanizar un poco más a la muerte. Es un ciclo más de la vida. Es lo único, como dicen, es lo único seguro que tenemos al nacer, la muerte. Y todos vamos a morir algún día. ¿Cuál es la gran enseñanza que nos deja la muerte? Que hoy hay que amar a nuestros seres queridos. Hoy hay que besarlos, hoy hay que abrazarlos, hoy hay que decirles cuánto los amamos, cuánto los queremos. Hoy hay que pedir perdón, hoy hay que agradecer, porque mañana posiblemente ya sea demasiado tarde. Muchísimas gracias por haber escuchado un viernes más de tanatología, y nos estamos escuchando la próxima semana con el tema duelo en la pandemia. Cómo la pandemia, estos 2 años de pandemia, ha modificado todos los ritos funerarios. Cómo la pandemia ha modificado incluso a la tanatología. La tanatología en sí se ha tenido que actualizar por el tema de la pandemia y los procesos de duelo que se han estado viviendo. Muchísimas gracias y estamos en contacto en las redes sociales. Buenas noches.